Muy buenas tardes. A nombre del capítulo de Ingeniería, a este curso denominado Metodología de Evaluación Económica de los Sistemas de Medición Inteligente, para lo cual el curso va a ser dictado por el ingeniero SIC Giancarlo Santos Leiva. Es ingeniero electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de maestría en gestión de energía eléctrica. Asimismo, tiene entrenamientos en tecnologías de la medición inteligente, tanto en Estados Unidos como en Israel. Es especialista en Energy Management y Smart Grid y actualmente ocupa el cargo de Key Account Manager de Smart Grid en la compañía Procetrai. Damos bienvenida al ingeniero Giancarlo Santos Leiva y no para que dé inicio al curso. Algo importante, estimados ingenieros, es importante que las preguntas comiencen a hacerlo las mismas que van a ser atendidas al término de la exposición. Damos bienvenida al ingeniero Giancarlo Santos para su exposición. Ingeniero, muy buenas tardes y agradecemos su participación en el curso. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar el día de hoy, haber sido invitado a este webinar. Agradezco principalmente al Colegio de Ingenieros por esta invitación, en coordinación también con la compañía Procetrai, empresa en la cual laboro ya hace más de 5 años. En efecto, el día de hoy el tema se denomina Metodología de Evaluación Económica de los Sistemas de Medición Inteligente. Quisiera empezar mi presentación señalando que durante estos últimos años nuestro país ha llamado la atención de muchos fabricantes de tecnologías de medición inteligente a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque en este último periodo tarifario, del 2018 al 2022, se ha incorporado en la tarifa ese cargo adicional por la implementación de proyectos de medición inteligente. Según lo determinado por OSINARMIN, las compañías eléctricas de distribución empezarán con proyectos piloto durante un tiempo aproximado de 2 años, para luego en los 6 años siguientes, o sea, en los próximos 8 años, hagan un cambio total del parque de medidores a medidores inteligentes, ¿no? A sistemas de medición inteligentes en los próximos 8 años. Es por ello de que durante estos últimos meses, último año, se podría decir, se han realizado diferentes charlas técnicas de múltiples fabricantes y representantes de fabricantes. Me incluyo también en este grupo. Hemos realizado charlas técnicos, comerciales, hablando acerca de las diferentes tecnologías, ¿no?, que existen asociados a los sistemas de medición inteligente. Sin embargo, el día de hoy me quiero enfocar no tanto en la parte técnico-comercial de una tecnología en particular, sino en la parte económica, al momento de hacer una evaluación de las diferentes alternativas que existen, alternativas tecnológicas que existen, al momento de implementar un sistema de medición inteligente en una compañía eléctrica. Es por eso que mi presentación la quiero dividir en 3 partes. Al comienzo, en la primera parte, es necesario hablar acerca de las diferentes tecnologías que existen en nuestro país o que están siendo promovidas en nuestro país en relación a la implementación de los sistemas de medición inteligente. Voy a hablar un poco de las arquitecturas, las diferencias, las desventajas entre una u otra. Hablar también un poco de cómo se distribuyen a nivel de cantidad de puntos de comunicación en relación a la distribución geográfica. Y luego, en la segunda parte de mi presentación, ya quiero entrar a tallar en la parte comparativa, en la parte de una evaluación económica comparativa, considerando los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento, durante todo el periodo de vida útil de un proyecto de medición inteligente. Vamos a analizar unas curvas
de estos comparativos, también analizar cómo varían estas curvas cuando se cambia la densidad poblacional o la densidad de medidores inteligentes para cada proyecto piloto. Luego, en la última parte de mi presentación, quiero enfocarme ya en hacer un caso de negocio considerando cuáles son los costos de inversión, los costos de operación y los beneficios que tendría la compañía eléctrica de distribución, beneficios cuantitativos a nivel de ahorros, para compararlos y determinar algunos cálculos financieros, como por ejemplo el tema del BAN, el TIR, y saber en cuánto tiempo una empresa eléctrica podría recuperar su inversión en estos proyectos de medición inteligente. Voy a desactivar mi cámara para poder tener una mejor continuidad, una mejor performance de la señal, y empezamos la presentación. Para poder entender primero qué es un sistema de medición inteligente, es importante comprender las partes que lo conforman. ¿Okay? Todo sistema de medición inteligente está conformado de 3 partes. Primero, los equipos de medición, o sea, más que todo los medidores, ¿no? En realidad, un medidor electrónico, entre sea una tecnología u otra, no hay mucha diferencia. Todos tienen las capacidades de poder medir valores instantáneos, valores acumulados, valores para la tarifación. En algunos casos se puede también medir la calidad de energía eléctrica. Sin embargo, lo que hace inteligente a un medidor electrónico es el módulo de comunicación. Este módulo que tiene la capacidad de transmitir los datos de forma remota hacia un centro de control. De hecho, la tendencia actual en los proyectos de medición inteligente es que este módulo de comunicación en el medidor sea plug and play, sea modular, con el objetivo de que si, por ejemplo, la compañía eléctrica empieza implementando un proyecto de medición inteligente con tecnología celular, por ejemplo, y de acá a unos años la compañía decide cambiar a otra plataforma de comunicación, por ejemplo, radiofrecuencia, no es necesario cambiar todo el medidor, simplemente retirar el módulo de comunicación celular y colocar un módulo de comunicación de radiofrecuencia. Entonces, esta es la primera parte de todo sistema de medición inteligente. Luego viene la plataforma de comunicación, que en esta parte sí está la diferencia entre cada tecnología de medición inteligente. Voy a hablar más a detalle sobre esto durante mi presentación. Y por último está la plataforma de gestión, que es el software. El software desde donde el usuario va a controlar o va a gestionar los diferentes medidores inteligentes, va a poder hacer las funcionalidades de lectura, corte de conexión, detección también de interrupciones, los diferentes reportes que se pueden obtener, en fin, diferentes funcionalidades. Ahora, es importante tener en cuenta cuáles son las principales tecnologías de comunicación en todo proyecto de medición inteligente. En esta parte expongo las principales, ¿no? Por ejemplo, la señal celular, que ya se viene usando hace unos años, sobre todo para la medición de clientes mayores, ¿no? En la cual a cada medidor se le coloca un módem celular donde se instala un chip, que puede ser Movistar, Claro, Entel, y periódicamente se hacen pagos mensuales para transmitir los datos de forma remota, los datos de consumo hacia el centro de control donde está el software, utilizando una señal celular. Otro tipo de comunicación vendría a ser el PLC, que quiere decir utilizando la propia red eléctrica como medio de comunicación. El PLC puede ser dividido en 2 tipos de PLC. PLC Carrier, en la cual, como pueden ver en esta imagen, hay diferentes alianzas en el mundo que utilizan ese tipo de comunicación PLC Carrier, como por ejemplo Alianza G3, Alianza Prime, Meters and More, que son un conjunto de fabricantes que se ponen de acuerdo a nivel técnico comercial para poder tener una especie de interoperabilidad entre dichas alianzas. Más adelante también voy a mostrar cuál es la arquitectura típica de este tipo de solución. Y luego el otro tipo de PLC vendría a ser PLC-COM, o Power Line Communication, en la cual también utiliza la infraestructura eléctrica como medio de comunicación, solo que a diferencia del PLC Carrier, que en el caso del PLC Carrier utiliza la infraestructura eléctrica de baja tensión, en el caso de PLC-COM utiliza la infraestructura eléctrica de baja y media tensión también. Por último tenemos la tecnología de radiofrecuencia,
En radiofrecuencia existen dos tipos principales. Tipo Mesh, que consiste en instalar equipos de comunicación en puntos estratégicos para crear una especie de malla y con eso implementar la infraestructura de comunicación para la gestión de diferentes medidores. Y la tecnología de radiofrecuencia punto multipunto, que consiste en instalar también una serie de antenas o concentradores en puntos estratégicos que tienen una cobertura o alcance del orden de los kilómetros a la redonda por cada concentrador, y con ello poder gestionar los diferentes medidores que existen dentro de esa zona de cobertura. Estas son las principales tecnologías de comunicación en los sistemas de medición inteligente en las cuales me quiero enfocar. En este slide muestro de una manera resumida la arquitectura típica de todo sistema de medición inteligente en función de los niveles de automatización que existen. Quisiera empezar hablando del nivel 0, que vendrían a ser los equipos de campo, ¿no? Los fierros, que para este caso son los medidores. Pueden ser medidores monofásicos, trifásicos, residenciales para clientes mayores, directos, indirectos. Estos forman el nivel 0. Pueden ver también que en algunos casos he colocado otro tipo de endpoints, o sea, puntos finales, como por ejemplo luminarias LED de alumbrado público, o incluso recloser o equipos de media tensión. ¿Por qué? Porque existen tecnologías de comunicación de sistemas AMI me refiero a proyectos de medición inteligente, que no solamente permiten gestionar medidores, sino también otros equipos que forman parte de mi ecosistema eléctrico, como por ejemplo alumbrado público, indicadores de fallas, equipos de media tensión, entre otro tipo de equipos. Luego está el nivel 1, que vendría a ser ya la plataforma de comunicación, ¿no? Es acá donde les comentaba que existen diferentes tecnologías, ¿no? Como les comentaba, PLC, radiofrecuencia, celular. Al lado izquierdo tenemos las tecnologías típicas para sistemas masivos, ¿no? Radiofrecuencia, PLC, sistemas masivos residenciales. Y al lado derecho está la señal celular como tecnologías de comunicación típicas, por ejemplo, para clientes mayores, para la gestión de clientes mayores que se vienen usando ya hace varios años. Luego tenemos un nivel 2, que vendrían a ser los software de gestión, ¿no? También llamado Hidden System. Existe un Hidden System por cada tecnología de comunicación. Si tengo radiofrecuencia, un grupo de medidores comunicados por radiofrecuencia, hay un Hidden System para estos medidores. Si tengo por PLC, existe otro Hidden System para estos medidores. Normalmente también hay un Hidden System para cada marca de medidores de clientes mayores, sin embargo ya existen software multimarca que engloban o integran en un solo Hidden System diferentes marcas de medidores para clientes mayores, ¿no? Luego tenemos un nivel 3, que vendría a ser el Meter Data Management, o el MDM, como se le conoce. Este MDM vendría a ser ya un software integral que recopila, o mejor dicho, integra todos los Hidden Systems que pueden existir en una compañía eléctrica de distribución. Es este Meter MDM que contiene analítica predictiva, utiliza Big Data, para poder integrar los miles de datos de los cientos de medidores que existen, de los miles de medidores que existen en una compañía eléctrica de distribución. Puede incluso completar espacios vacíos que pueden existir por problemas en la comunicación en base a las tendencias históricas del consumo de los clientes. Puede también integrarse a sistemas comerciales, a un sistema SCADA de repente, o tener aplicaciones celular, aplicaciones WhatsApp, para un mejor aprovechamiento de un sistema de medición inteligente. Bien, sin embargo, este cargo adicional en la tarifa que ha determinado Sinarmin para ese nuevo plan tarifario, tiene como alcance básicamente los niveles 0, 1 y hasta un nivel 2. Es decir, estos proyectos piloto que las compañías eléctricas de distribución van a implementar durante este plan tarifario, en la mayoría de ellos constan de medidores inteligentes, una plataforma de comunicación y un Hidden System. Hay algunas compañías que se están animando ya a implementar MDM, sobre todo algunos MDMs que tienen la particularidad de poder ser flexibles para pocas cantidades. Eso también es bueno. Sin embargo, gran parte se están centrando solamente en nivel 0, 1 y 2. Como les decía, el nivel 0 son los medidores monofásicos, trifásicos, más que todo enfocados a la parte residencial. El nivel 1 es de plataforma de comunicación, que puede ser celular, PLC, radiofrecuencia, o una mezcla de 2 o 3 tecnologías, algo híbrido.
Y el nivel 2, que vendría a ser el software de comunicación, el software de gestión, perdón, o Hidden System, que también algunos le conocen como MDC, que puede estar alojado en servidores, o sea, en oficinas de la compañía eléctrica de distribución, lo que se denomina método on-premise, o también puede estar alojado en la nube, quiere decir, en servidores del fabricante. Si es en la nube, se tiene que hacer una renovación anual, o sea, un pago anual por el uso de este software en servidores del fabricante. Y si es el método on-premise, o sea, en servidores de la compañía, es un solo pago al comienzo. Lo que se hace anualmente es un porcentaje de ese pago inicial como operación y mantenimiento a modo opcional. También es importante considerar que todo Hidden System o MDM tiene la particularidad de poder hacer una gestión integral de todos los medidores de esta plataforma de comunicación. Puede hacer lecturas grupales, corte y reconexión grupales, generar jobs también grupales o puntuales, reportes, puede hacer una gestión de la comunicación para evaluar la performance de la plataforma de comunicación. O sea, es un software bastante útil para la compañía eléctrica y suficiente para esta etapa de proyectos piloto de medición inteligente. Entonces, quiero empezar a hablar acerca de cada tecnología, ¿no? Un repaso rápido. Como les comenté al comienzo, esta presentación me quiero centrar en la parte económica, pero es importante diferenciar cuáles son las principales ventajas o desventajas de cada tecnología. Bien, en la primera es PLC Carrier, o también llamado PLC de alta frecuencia. Consiste en instalar un medidor de energía en la residencia o en la casa, que tiene este módulo de comunicación PLC Carrier, la cual permite enviar la data del consumo de energía a través de la red de baja tensión, utilizando una onda portadora a alta frecuencia, en el orden de los kilohertz, generalmente. Esta señal digitalizada viaja por la red eléctrica de baja tensión hacia un concentrador. Este concentrador recopila la data de los diferentes medidores residenciales que se encuentran conectados a cada totalizador. Generalmente se coloca un concentrador en cada transformador de distribución totalizador que existe en mi zona de concesión, ¿no? Es decir, si tengo un proyecto piloto de 1000 medidores inteligentes y por cada 100 medidores hay un totalizador, entonces tengo un promedio de 10 totalizadores para estos 1000 medidores, por lo tanto 10 concentradores también. En cada concentrador se coloca, recibe la señal por PLC Carrier, o sea, por la red eléctrica, y envía hacia el centro de control la data a través de otro medio de comunicación. ¿Por qué? Porque la señal PLC Carrier no pasa a la media tensión, porque justamente utiliza una onda portadora a alta frecuencia, y el transformador de distribución a nivel de modelamiento eléctrico funciona como un filtro pasabajas, es decir, deja pasar la señal a baja frecuencia. Una señal a alta frecuencia no permite atravesarlo, es por eso que se requiere un concentrador en cada totalizador. Entonces, en algunos casos el concentrador es el mismo medidor, o en otros casos, aparte del medidor totalizador, se requiere ese concentrador, ¿no? Entonces se coloca acá el chip de comunicación celular y envía los datos utilizando el medio celular hacia los servidores de la compañía eléctrica. Es una mezcla, es algo híbrido, podríamos llamarlo así, PLC Carrier en la parte de baja tensión, y desde cada totalizador hacia aguas arriba tendría comunicación celular. El otro tipo de PLC se le denomina Power Line Communication o PLC de baja frecuencia. ¿Por qué baja frecuencia? Porque en este tipo de PLC, el concentrador ya no se encuentra ubicado en el totalizador, se encuentra ubicado en la subestación de potencia, conectado en la barra de media tensión. Es decir, que el medidor inteligente está en la casa, pueden ver en esta imagen, y la señal viaja por la red de baja tensión, llega al totalizador y lo atraviesa. ¿Por qué llega al medidor, al transformador de distribución y lo atraviesa? Porque este tipo de señal de PLC en baja frecuencia utiliza la frecuencia fundamental para transmitir los datos. La frecuencia de 60 Hz, o sea, cada vez que la tensión cruza por cero, envía el bit de comunicación. Por lo tanto, la señal viaja por la baja tensión y por la media tensión. Atraviesa el transformador y llega hasta la barra de media tensión, donde se encuentra este macroconcentrador. Y como todas las subestaciones de potencia, o la gran mayoría de ellas, se encuentran ya comunicadas por fibra óptica, entonces desde cada concentrador
hacia el centro de control ya existe una comunicación por fibra óptica, ¿no? Este concentrador sirve para poder llegar hasta los medidores de la última milla que están conectados a esta barra. Con solamente este concentrador puedo comunicarme con los N alimentadores que tiene esta subestación de potencia. Una de las hasta 50.000 medidores dentro de que pertenecen a una subestación de potencia. En Perú normalmente son hasta 20.000, 25.000 medidores por subestación de potencia. Si hablamos de las desventajas, de repente podríamos decir de que para pocas cantidades, hablamos de 100, 200 medidores, de repente podría ser un poco sobredimensionar la plataforma de comunicación cuando instalo un concentrador que tiene capacidad para toda la subestación de potencia, ¿no? Entonces a nivel de costos de repente no sería rentable cuando se tienen cantidades de proyectos pilotos muy pequeñas o poblados muy alejados donde la cantidad son alrededor de 200, 500 puntos de medición. Ese es un ejemplo de concentrador ubicado en la barra de media tensión. Es similar a un tipo transformador pedestal, ¿no? Que se instala en la barra de media y de ahí inyecta la señal digitalizada de los medidores, tanto de mando como de lectura. Otro tipo de tecnología de medición inteligente es radiofrecuencia de corto alcance. Esta tecnología consiste en, muy similar al caso de PLC Carrier, solo que la parte de comunicación de baja tensión, en vez de ir por la red eléctrica de baja tensión, viaja de forma inalámbrica, desde el colector hacia cada medidor. Generalmente el radio de alcance de este tipo de radiofrecuencia, de tecnología de radiofrecuencia, es en el orden de 1 kilómetro aproximadamente. Y cada colector recibe la señal de los medidores en radiofrecuencia y envía hacia el centro de control a través de otro medio de comunicación, como por ejemplo una señal celular. O sea, es muy similar al caso de PLC Carrier. Normalmente, debido al alcance de 1 kilómetro, normalmente va un colector en cada totalizador. Esto puede variar, pero esto es lo que generalmente pasa. Y de igual manera se coloca un chip celular, Claro, Movistar o Entel, en este colector para enviar los datos de forma diaria o cada 2 horas, 3 horas, según cómo se ha programado, hacia el software de gestión. Una de las ventajas de esta tecnología es que funciona, bueno, ya se evita utilizar la red eléctrica como medio de comunicación en la parte de baja tensión. ¿Por qué? Porque de repente no lo comenté esto al comienzo. En el caso de PLC Carrier, tiene ventajas también a nivel de aplicaciones de pocas cantidades. Sin embargo, al usar una onda portadora a alta frecuencia, esta performance de comunicación va a depender mucho del cambio de impedancias en la red de baja tensión. Por lo tanto, es necesario en algunos casos instalar algunos filtros adicionales en mi red de baja tensión para poder comunicarse con una onda portadora en PLC Carrier. En radiofrecuencia de corto alcance, que es este caso, ya evito este problema y llego de forma inalámbrica a cada medidor de energía, ¿no? En un radio de 1 kilómetro. Otra ventaja es que también funciona a nivel costo-beneficio adecuado para cantidades pequeñas o para poblados en las cuales son para cantidades de 200, 500 medidores. Se puede implementar un proyecto de manera sencilla y práctica también. Una de las desventajas podría ser de que cuando ya se quiere masificar esto a gran escala o hacer un proyecto piloto de algunos miles de medidores, cuando se evalúan los costos de operación y mantenimiento, este tema de instalar un colector en cada totalizador implica también mayores costos de operación y mantenimiento y también pagos de datos celulares mensuales que se tienen que generar, que finalmente lo va a asumir la compañía eléctrica, pues, ¿no? Siguiendo en el tema de radiofrecuencia, ya con el paso de los años aparecieron las tecnologías de radiofrecuencia de largo alcance. Haciendo un poco de historia, al comienzo las tecnologías clásicas de inalámbricas eran Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, de las cuales ya muchos conocemos, ¿no? Hemos venido usando. Tiene como particularidad que tiene un gran ancho de banda, ya que permite transmitir
voz, videos. Sin embargo, el alcance de este tipo de tecnologías no es de tanto, está en el orden de los metros, ¿no? La tecnología que tenía mayor alcance hasta ese momento era la comunicación celular. Sin embargo, el hecho de tener que pagar datos mensuales y de depender de un ente tercero, como es la compañía de teléfonos, generaba también un problema a nivel de costos de operación y mantenimiento. Sin embargo, hace algunos años ya aparecieron las tecnologías LPWAN, como su nombre lo dice, Low Power Wide Area Network, que significa transmitir datos a poca potencia. ¿Por qué? Porque en medición inteligente no se requiere una gran cantidad de ancho de banda, ya que todo es datos de medición, pero sí se requiere cubrir una gran área, ¿no?, de cobertura y una gran cantidad de puntos de medición. Es por eso que las tecnologías LPWAN como LoRa, Sigfox, RPMA, NB-IoT aparecieron y de hecho están que tienen bastante acogida en la actualidad para los proyectos de medición inteligente, ya que permiten cada concentrador LPWAN puede tener alcances del orden de los 5 o 10 kilómetros, hasta más incluso, en algunos casos. La arquitectura típica de un sistema de radiofrecuencia de largo alcance consiste en lo siguiente, ¿no? Instalar concentradores o access point en puntos estratégicos también de mi zona de concesión o de mi zona donde voy a implementar el proyecto piloto, y que tienen como radio de alcance el orden de los kilómetros. Es decir, que puedo cubrir a la redonda 5 o 10 kilómetros y todos los medidores que se encuentren dentro de esta zona. Debido a que el concentrador tiene un gran alcance, este equipo se puede instalar en las mismas oficinas comerciales de una compañía eléctrica. Por lo tanto, para llegar desde el concentrador, o sea, desde el access point, hasta el centro de control, solo es necesario un cable Ethernet de este punto hasta el primer router que se encuentra en la red LAN de la compañía. ¿Por qué? Porque este equipo está instalado en las mismas oficinas comerciales. Puede estar en el techo, como se muestra en esta imagen, en un poste. Aquí se coloca en un poste que puede estar a 10, 12 metros, se coloca la antena de radiofrecuencia y acá abajo en un gabinete se coloca el concentrador. Puede estar instalado en un poste de la compañía, en un poste de distribución, o en una torre instalado en el techo de las oficinas comerciales. Puede ser alimentado de una señal externa de 220 voltios o en algunos casos, como se ve en la imagen, también puede ser alimentado de un panel solar. Bien, entonces estas son las principales tecnologías de medición inteligente que existen y que se están promoviendo en nuestro país. Quisiera poner un ejemplo. Este es el caso de la ciudad de Ica, ¿no? El sistema georreferenciado para 1000 medidores. Es solamente un ejemplo. Estos 1000 medidores, si es que están ubicados en la zona urbana, si es que voy a colocar un sistema de radiofrecuencia en corto alcance o PLC carrier, tendría que instalar un concentrador en cada totalizador. Si es que esta zona tiene, dando un ejemplo, por cada totalizador hay 100 medidores residenciales, entonces si tengo 1000 medidores, voy a tener 10 totalizadores. O sea, 10 concentradores de PLC de alta frecuencia o radiofrecuencia de corto alcance. Para esta cantidad de 1000 medidores, que vendría a ser mi universo en este caso. Si es que vendría a ser una muestra, digo, ¿no? Para este caso. Si es que la compañía eléctrica decide ampliar la cantidad de medidores hacia esta zona, por ejemplo, hacia la parte sur, va a ser necesario aumentar medidores inteligentes, pero también va a ser necesario aumentar concentradores de comunicación. O sea, más puntos en rojo por esta nota, por esta parte. ¿Para qué? Para poder llegar a coberturar estos puntos de medición. Quiere decir que así como aumento la cantidad de medidores, también voy a aumentar mi plataforma de comunicación. Sin embargo, para esta misma cantidad, para un proyecto piloto de 1000 medidores, por ejemplo,
si utilizo la radiofrecuencia de largo alcance, debido a que cada concentrador, cada access point de radiofrecuencia de largo alcance tiene una capacidad del orden de 15.000, 20.000 medidores por concentrador y tiene como radios de alcance el orden de los 5, 7, 10 kilómetros de alcance, entonces si tengo esta zona urbana de 1000 medidores que están desde el primero hasta el último, hay un promedio, no sé, de 12, 15 kilómetros, con un par de access points es más que suficiente para poder coberturar a estos 1000 medidores, ¿no? Si es que aumento más medidores por esta misma zona, no sería necesario aumentar la cantidad de access points. ¿Por qué? Porque cada access point tiene una capacidad de hasta 20.000 medidores. O sea, acá hay como capacidad, estamos hablando de 40.000 puntos de medición como capacidad a futuro. Ya en el caso de que quiera aumentar mi proyecto piloto a esta zona sur, por ejemplo, donde ya están a más de 5 o 7 kilómetros de radio, de repente 10 kilómetros de radio de lejanía, de repente en este caso sí va a ser necesario instalar un access point más. Pero con un access point adicional ya voy a permitir coberturar prácticamente toda esta zona sur. En resumen, lo que quiero decir es que con unos cuantos access points, 3 o máximo 4 access points, puedo coberturar tanto los 1000 medidores para este proyecto piloto como los 15.000 o 20.000 medidores que pueden existir en toda esta zona urbana de Ica, haciendo un ejemplo. Y si consideramos un proyecto piloto con PLC de baja frecuencia, recuerdan el PLC que implica instalar un concentrador, un macroconcentrador en la subestación de potencia, si decido implementar esta tecnología, entonces solamente va a ser necesario instalar un macroconcentrador en la subestación de potencia. Para este caso vendría a ser la subestación Ica Norte, ¿no?, que se encuentra en ese punto rojo. Y con solamente ese concentrador puedo coberturar mis 1000 medidores de mi proyecto piloto y también estar preparado a futuro para los 20.000 medidores que pueden existir dentro de esta zona urbana de Ica que están siendo alimentados por esta subestación de potencia, ¿no? Estas son las principales características, como les comentaba, a nivel de distribución geográfica de los sistemas de medición inteligente, ya sea el PLC de alta frecuencia, radiofrecuencia de corto alcance, que como les comentaba, implica instalar un concentrador en cada totalizador, y radiofrecuencia de largo alcance implica instalar un concentrador por cada 20.000 puntos y dentro de un radio de entre 5 a 10 kilómetros de cobertura, y PLC de baja frecuencia, que consiste en instalar un macroconcentrador en la subestación de potencia. Bien, entonces, habiendo hecho este análisis este repaso de las tecnologías de medición inteligente, quiero ya empezar a hablar acerca del comparativo, análisis comparativo económico de las tecnologías. Para eso, muestro esta imagen en la cual se muestran los costos de inversión aproximados, estimados, y que los he obtenido en base a diferentes precios que están públicos, ya sea en consultorías en otros países cerca, como por ejemplo en Chile. La consultora GTD ha hecho un análisis similar a esto, donde ha puesto precios en base a las cotizaciones de otros proveedores en ese país. Por ejemplo, también en Ocinermin, en este periodo tarifario del 2018 al 2022, cada empresa ha publicado su cálculo de valor agregado de distribución, y para este cargo adicional también ha puesto como evidencia las cotizaciones de diferentes proveedores de tecnología SAMI. Por lo tanto, estos precios son públicos y tienen generalmente esta tendencia, ¿no? En el caso de PLC de alta frecuencia o carrier, que utiliza también la señal celular, tiene un costo menor en relación al costo del medidor monofásico, ¿no? Entre 90 a $100 por medidor monofásico. Radiofrecuencia de corto alcance es un poquito mayor, puede ser $110 aproximadamente. El PLC de baja frecuencia, o sea, ese PLC que instala el macroconcentrador en la subestación de potencia, tiene un costo de $130 aproximados, ¿no? Radiofrecuencia de corto alcance está en el orden de $135 a $140 aproximadamente también. Esto vendría a ser los costos de los medidores trifásicos.
En el caso del montaje de los medidores, he puesto acá como dato de entrada un costo aproximado o estimado de $10 por punto. En caso de los costos del concentrador, este punto también es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las tecnologías de PLC de alta frecuencia o de radiofrecuencia de corto alcance, hay un costo justamente por este concentrador, ¿no? Ahora, es importante considerar también no solamente el costo del concentrador en sí como equipo, como fierro. También se tiene que considerar el costo del gabinete, el cableado, el configurado, la puesta en servicio, todo listo como para que el concentrador esté operando, ¿no? Es por eso que en algunos casos van a encontrar costos de concentradores del orden de los $900, $1.000, pero también en otros casos en la cual está en el orden de los $2.000 a $2.500. Entonces, esos segundos son justamente los precios ya con todos sus gabinetes, todos sus accesorios montados e instalados, ¿no? Similar también en el caso de la tecnología de PLC de baja frecuencia, ¿no? De repente el costo del hardware como fierro puede costar la mitad de ello, pero los costos de instalación, montaje o con pruebas, dejarlo todo el concentrador listo, también tiene un costo estimado de $150.000. Y lo mismo para el caso de radiofrecuencia de largo alcance. Cada access point tiene un costo aproximado también de $45.000, considerando el fierro en sí, o sea, el hardware, la configuración, la instalación y todo la puesta en servicio, pues, ¿no? Respecto al software de gestión, como les comentaba al comienzo, puede ser el software en la nube, pero en ese caso se tiene que hacer una renovación anual. En este caso he puesto el software en sitio, on-premise, ¿no? Un costo de $200.000. Es muy similar al costo que consideró Cinermin dentro de su plan tarifario para ese nuevo periodo, ¿no? Que de hecho también son precios públicos, ¿no? Que ustedes lo pueden ver en la página. Y he puesto el mismo para todos, para que no haya ninguna diferencia, ¿no? Acá la principal diferencia entre una u otra tecnología viene a ser por el costo de los medidores y por el costo de los concentradores. Bueno, pero esto vendría a ser los costos de inversión. Es importante también tener en cuenta, mapear los costos de operación y mantenimiento. ¿Y cuáles son los costos de operación y mantenimiento? Por ejemplo, los costos de comunicación celular. Entonces, según las consultas que he realizado a las compañías eléctricas de distribución que han implementado proyectos piloto, que tienen también ya macromedidores usando comunicación celular, hay un promedio de $7, $8 por mes para la comunicación, y esto puede incrementarse incluso considerando de que Cinermin está exigiendo que los proyectos piloto, que los proyectos de medición inteligente recopilen los datos cada 15 minutos. Entonces el tráfico de datos puede aumentar, ¿no? Le he puesto un promedio de $10 por mes de cada concentrador, ¿no? En todo caso, si hacemos un promedio de $10 por mes, estamos hablando de, por 12, sería $120 anuales por cada concentrador. Para el caso de las tecnologías que aplican, que utilizan la red celular como medio de comunicación. ¿Qué otro costo de operación y mantenimiento se considera al mantenimiento que se le hace a cada concentrador? Es decir, cada colector o concentrador o access point que se instala, que forman parte de la plataforma de comunicación, estos costos deben ser mapeados también. Por ejemplo, así sea ir a campo y hacerle, como se dice, una pasada de trapo al concentrador, igual hay costos de horas hombre, personal, transporte que se tienen que cuantificar, ¿no? Esos costos tienen un promedio anual, así se haga una vez al año, puede ser $200, $300, $400 por concentrador, que debe también de mapearse. Esto es similar, ya sea para la tecnología de PLC de alta frecuencia o radiofrecuencia de corto alcance, porque tienen una arquitectura muy similar. Sin embargo, en el caso de PLC de baja frecuencia, o sea, este PLC que utiliza un macroconcentrador en la subestación de potencia, el costo de mantenimiento del concentrador es mayor
¿Por qué? Porque es similar al mantenimiento que se le hace a un transformador pad mount, que es anual, ¿no? Que se recomienda hacer, ¿no? Por eso que ese costo de mantenimiento de este macroconcentrador es un promedio de $1,200 aproximadamente. Luego está el costo de mantenimiento anual al access point de la tecnología de radiofrecuencia de largo alcance. ¿Recuerdan esta antena que se coloca en ciertos puntos que tiene alcances de 5 o 10 kilómetros? También se tiene que hacer un mantenimiento. Como es un poco más grande el equipo, el costo de mantenimiento puede ser $500, $600 aproximadamente, que es lo que he puesto acá. Otro costo de operación y mantenimiento a tener en cuenta es el costo de uso del software durante cada año. Si bien es cierto lo que dije, que al comienzo hay un costo de software de $200,000 que vendría a ser el costo del software alojado en sitio. Sin embargo, según las políticas de cada fabricante, bueno, eso es muy similar en todos, se tiene que hacer un pago anual por soporte, mantenimiento, de repente alguna funcionalidad que cada año salga, hay que hacer una actualización del firmware, del software, eso también se tiene que hacer, y eso está incluido dentro de este pago anual, ¿no? Y generalmente está entre un 3, 5, 7% del costo de inversión, o sea, 5% del costo del software, de ese software en sitio, que es de los $200,000, ¿no? Entonces, una vez mapeados los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, quisiera siempre aclarar de que estos son datos de entrada, o sea, pueden variar. Esto ustedes lo podrían analizar en base a cotizaciones de repente más exactas o más reales que se tengan ya de proveedores, ¿no? Entonces no hay que centrarnos mucho en el valor, hay que centrarnos más en la metodología que quiero explicar, ¿no? Y otra consideración a tener en cuenta es el periodo en el cual se va a evaluar estos proyectos de medición inteligente, ¿no? Es importante no solamente evaluar durante los proyectos pilotos, que son 2 años, ¿no? Se tiene que evaluar o considerar los costos de inversión y operación y mantenimiento durante todo el periodo de vida útil de la tecnología. Porque la tecnología finalmente se va a quedar, el medidor ya compraron ustedes, se tienen que quedar en su infraestructura como activo. Entonces, hay un periodo de vida útil que puede ser 10, 15 años generalmente, de un periodo de vida útil de la tecnología. Y como consideración, estoy poniendo de que del 100% de los medidores monofásicos residenciales, un 5% vendrían a ser trifásicos, ¿no? Igual esto, como les digo, pueden variar, pueden ser 10% en algunos casos, 3% en otros. He puesto un valor referencial solamente. Otro criterio a tener en cuenta al momento de hacer un análisis comparativo es la cobertura de cada concentrador. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en las 2 primeras tecnologías, que es PLC Carrier, alta frecuencia, y radiofrecuencia y corto alcance, va un concentrador en cada totalizador, entonces la cantidad de concentradores me lo va a definir la cantidad de totalizadores. Si, por ejemplo, en una zona de concesión, en un proyecto piloto, existe un medidor totalizador por cada 150 medidores, entonces va a haber también un concentrador por cada 150 medidores. Y ese parámetro, ese dato, lo tengo que poner acá. Es similar también en el caso de radiofrecuencia y corto alcance, como les digo, ¿no? En el caso de PLC de baja frecuencia, que es este macroconcentrador ubicado en la subestación de potencia, a pesar que tenga capacidad de hasta 50.000 medidores, esto en Perú no es común, ¿no? La mayoría de subestaciones de potencia tienen máximo 25.000, 27.000 medidores, ¿no? Es por eso que este es el límite que he puesto acá, ¿no? Que es la cantidad de medidores que puede soportar cada macroconcentrador del tipo PLC de baja frecuencia. Luego está la tecnología de radiofrecuencia de largo alcance. Como le dije, esta antena que se coloca en ciertos puntos estratégicos, generalmente en las mismas oficinas comerciales, tiene una capacidad de 20.000 medidores por concentrador, ¿no? Puede ser en algunos casos 15.000, 20.000, 18.000, eso también depende de cada tecnología, pero eso es un dato de entrada que también deben colocarlo en este análisis. Entonces, una vez que está mapeado todo esto, todos estos costos de inversión y de operación y mantenimiento, con las consideraciones que les he mostrado,
ya se procede a hacer el análisis cuantitativo, o sea, multiplicar los costos unitarios de inversión, de operación y mantenimiento, por la cantidad de medidores que va a conformar mi proyecto piloto de medición inteligente. En esta parte se muestran dos cuadros, ¿no? Partiendo de una condición inicial en el cuadro, en el año 1, con 10.000 medidores de entrada. Y considerando esta proporción que dije al comienzo del 5%, serían alrededor de 500 medidores trifásicos residenciales, si es que son 10.000 medidores monofásicos residenciales, ¿no? Estas cantidades de medidores monofásicos y trifásicos se muestran en esta parte del cuadro, y van a ser lo mismo para cada tecnología que estoy comparando, ¿no? Aquí están los medidores monofásicos, trifásicos y los concentradores. ¿Se acuerdan que al comienzo puse cada cuántos medidores va un concentrador? Eso justamente sirve para poder calcular cuántos concentradores voy a necesitar para esta muestra de medidores, ¿no? Entonces, aquí están la cantidad de medidores monofásicos, trifásicos y la cantidad de concentradores. Luego acá en rojo coloco los costos de inversión, justamente el CAPEX, que me vienen a ser los costos que he puesto inicialmente, ¿no? 100, 110 dólares, como les digo, esto puede variar, ustedes pueden poner 90, si le cotizan a 10 dólares, pongan 10 dólares, todos esos costos se colocan acá, tanto el medidor monofásico, trifásico, el montaje de los medidores, el costo de cada concentrador y el costo del software Hidden System que pusimos al comienzo. ¿Para qué? Para que este Excel que tengo multiplica las cantidades por cada costo unitario y calcula el CAPEX total. Si este CAPEX total lo divido entre la suma de medidores monofásicos y trifásicos, me da el CAPEX unitario, ¿no? Como se muestra en esta columna de acá. Entonces tengo ya mis costos de inversión. Luego voy a analizar mis costos de operación y mantenimiento, el OPEX. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el periodo de vida útil de la tecnología que he puesto como dato de entrada 15 años. Entonces, los costos que he puesto inicialmente, que eran 10 dólares mensuales por 12, o sea, 120 dólares anuales, más los costos de mantenimiento de cada concentrador, por la cantidad de concentradores, me da un OPEX total, ¿no? Y también sumándole, perdón, a los costos de soporte y mantenimiento del software de gestión, ¿no? que también lo he puesto acá. Por 15 años me da este OPEX total. Si esto lo divido entre la cantidad de medidores, me da el OPEX unitario. Entonces, sumando el CAPEX unitario, el CAPEX total más el OPEX total, me da mi CAPEX más OPEX total de un proyecto piloto. Y sumando mi CAPEX unitario más mi OPEX unitario, me da el CAPEX más OPEX unitario. Estas dos últimas columnas que ven acá son las más importantes y las que tengo que analizar y comparar cuando evalúo un proyecto de medición inteligente. ¿Por qué? Porque estoy hablando no solamente de los costos de inversión, sino también los costos de operación y mantenimiento. Muchas veces, cuando una compañía eléctrica define una tecnología y saca un concurso público, porque la mayoría son del Estado, solamente se cuantifican los costos de inversión, o sea, el CAPEX. Sin embargo, el OPEX es un costo que existe y lo va a asumir la compañía eléctrica de distribución. Lamentablemente esto no está considerado en la licitación, pero por eso es importante que previo a lanzar el concurso la compañía evalúe también esos costos, ¿no? Entonces, estos cálculos se hacen para la condición inicial de 10.000 medidores y se van a hacer diferentes cálculos de 1000 en 1000, 10.000, 11.000, 12.000, hasta un total de la cantidad promedio de una subestación de potencia, para este caso, que he puesto 23.000 medidores, y con un aumento gradual hasta 15 años, durante todo el periodo de vida útil de la tecnología. Esto también, como le digo, pueden variarlo, pueden hacerlo más corto de repente, que el periodo de evaluación sea 10 años, 8 años, esto depende de ustedes, y se hacen los mismos cálculos, ¿no? Para 23.000 medidores monofásicos residenciales, el 5% debería ser esto de acá, la proporción me lo da ya como resultado en base a lo que he puesto inicialmente, ¿no? Cada cuántos medidores hay un concentrador, esto me indica cuántos concentradores voy a necesitar, y los mismos costos unitarios, y finalmente me sale igual, ¿no? Los costos de inversión
más mis costos de operación y mis costos de operación e inversión unitarios. Entonces, ¿qué pasa si evalúo estos costos que están en la parte azul para, como les dije, del año 1 hasta el año 15 de forma gradual? Obtendría, y lo grafico, obtendría algo como esto, ¿no? En este cuadro, al lado izquierdo, se muestran los costos, las cantidades de medidores desde los 10.000 hasta los 23.000, desde el año 1 hasta el año 15, y los costos de CAPEX más OPEX por cada tecnología y por cada año. Al comienzo, según lo que hizo Sinermin, los primeros 2 años van a hacer pruebas, o sea, van a haber un proyecto piloto para que cada compañía evalúe el performance, por eso que he mantenido fijo los primeros 2 años, y ya luego comenzar a hacer un despliegue masivo, ¿no? Es por eso que esto lo he mantenido fijo y después ya comenzó a aumentar de 1.000 en 1.000 hasta el año 15. En esta gráfica ustedes pueden observar la línea en azul, vendría a ser los costos CAPEX más OPEX de la tecnología de PLC de alta frecuencia, o sea, la que utiliza un concentrador en cada totalizador. Y comunicación celular para la parte de cada concentrador hacia aguas arriba. En la línea de color naranja es la tecnología de radiofrecuencia de corto alcance, ¿no? Recuerdan la tecnología que es bastante similar a PLC Carrier, la que también utiliza un concentrador de radiofrecuencia en cada totalizador, solo que en la parte de baja tensión, en vez de ir por la red eléctrica, va por de forma inalámbrica. Esto es radiofrecuencia del corto alcance y se encuentra graficado por la línea en color naranja. Luego en amarillo tenemos la radiofrecuencia de largo alcance, o sea, esta tecnología que implica instalar concentradores que tienen radios de alcance de 5 y 10 kilómetros. Esta es la de color amarillo. Y por último, el PLC de baja frecuencia, este macroconcentrador que se ubica en la subestación de potencia, es la línea en color plomo, que está más arriba. ¿Qué datos interesantes puedo obtener de este análisis? Por ejemplo, puedo darme cuenta que al comienzo se aprecia que los costos CAPEX más OPEX de PLC baja frecuencia y radiofrecuencia de largo alcance, o sea, las líneas azul y naranja, son más baratos, ¿no? En comparación a las dos de arriba, que debería ser la radiofrecuencia de largo alcance y PLC de baja frecuencia, ¿no? Sin embargo, mientras van pasando los años y voy aumentando tanto en tiempo y en cantidad de medidores, ocurre un quiebre, un cambio, en la cual, por ejemplo, vemos de que en el año 6 aproximadamente, la tecnología en naranja, que es de radiofrecuencia de corto alcance, supera al resto de tecnologías, ¿no? Y comienza a crecer. Y en el año, por ejemplo, acá 9, observamos que la tecnología más barata inicialmente, que es PLC de alta frecuencia, la que está en azul, supera a las dos primeras, a los que estaban más caras al comienzo, y también siguen elevándose, ¿no? Entonces vemos que en un promedio de 6 a 9 años hay un quiebre en costos de operación y mantenimiento. Esto es más que todo para una zona, como les digo, urbana. Pero ¿qué pasa si es que esta proporción inicial que puse al comienzo, recuerdan que indiqué de que por cada 150 medidores hay un totalizador? ¿Qué pasa si esto lo trasladamos a una zona más rural, en la cual por cada totalizador no existen 150, de repente pueden haber 100, 80 o incluso hasta menos medidores, ¿no? ¿Cómo se cambia esta curva? ¿Cómo cambia esta curva cuando lo traslado esto a una zona menos concentrada? Se transforma en algo como esto, ¿no? Vemos de que al comienzo es muy similar, ¿no? PLC de baja frecuencia y radiofrecuencia de largo alcance son más caros que las otras dos, pero este quiebre se da antes. Por ejemplo, la radiofrecuencia de corto alcance, lo que está en color naranja, ya no supera al resto al sexto año, sino en el año, prácticamente al año 3, ¿no? Entre el 3 y el 4. Se hace más caro. Y PLC de alta frecuencia supera a las otras dos tecnologías, ya no en el año 9, sino en el año 5, ¿no? Aproximadamente. Y mientras voy avanzando en cantidad de medidores y en tiempo, vemos que esta diferencia entre uno y otro se hace más notoria. ¿Por qué?
porque al tener una menor densidad, o sea que cada totalizador me va a cubrir menos medidores, para una misma cantidad de muestras de proyecto piloto voy a necesitar más colectores, más concentradores, en el caso de PLC de alta frecuencia o en el caso de radiofrecuencia de corto alcance. Voy a necesitar más concentradores. Al tener más concentradores implica pagar más datos mensuales. Implica mayor costo de operación y mantenimiento también, porque son mayores puntos, mayores equipos de comunicación dentro de mi muestra de proyecto piloto. Es por eso que esta curva cambia de esta manera, ¿no? Como les comenté, esos análisis se realizan, pueden variar las curvas, de repente este quiebre se da antes, se da después, en función de los datos de entrada que ustedes coloquen al comienzo, ¿no? Como les digo, no hay que centrarnos mucho en los valores en sí, más en la metodología de análisis. Bien, por ejemplo, la compañía Electrocayali, hace algunos años cuando decidió implementar un proyecto de radiofrecuencia de largo alcance, previamente hizo un análisis comparativo similar al que le acabo de mostrar, en la cual decidió que, mediante este análisis comparativo, decidió que la radiofrecuencia de largo alcance era la tecnología que más adaptaba para la zona urbana de Pucallpa, ¿no? Es por eso que instaló 2 concentradores de radiofrecuencia, o 2 access points, uno en la subestación de Yarinacochas y otro en la subestación Cepo. ¿Y para qué cantidad de medidores? Para alrededor de 200 medidores, que están acá en color, en los triangulitos de color rojo, como pueden ver. Esto quiere decir de que como capacidad de comunicación, tienen 20.000, tienen hasta 40.000 puntos como capacidad de comunicación. Y solamente han instalado 200 medidores. O sea, cuando ya comiencen a masificar esto y aumenten la cantidad de medidores de 200, 500, 1000, 2000, 3000, no va a ser necesario aumentar la cantidad de concentradores. ¿Por qué? Porque con estos 2 access points, siempre y cuando estén dentro de la zona de cobertura, va a ser más que suficiente. De hecho, análisis demuestran de que con 3 access points, uno en cada subestación de potencia, CEPI, CEPU y CEIA, se pueden cubrir prácticamente toda la zona urbana de Pucallpa ciudad, con solamente esos 3 access points, ¿no? Y esto ellos lo decidieron también en base a un análisis comparativo similar al que les acabo de mostrar. Entonces, una vez elegido la tecnología de comunicación para el proyecto de medición inteligente, ya viene la siguiente etapa, que es hacer un caso de negocio. Un caso de negocio que me va a permitir calcular, primero, los costos de inversión y de operación versus los beneficios, los ahorros que voy a tener desde el punto de vista de una empresa de distribución al momento de implementar un proyecto de medición inteligente. Existen diferentes metodologías para hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta metodología EPRI, ¿no? Que significa Electric Power Research Institute, fue diseñado por el Departamento de Energía en Estados Unidos en el año 2010. Este tipo de tecnología evalúa los beneficios económicos en función de las perspectivas de diferentes grupos de interés, ¿no? O sea, grupos de interés que pueden ser dentro de la misma compañía eléctrica. Por ejemplo, el departamento comercial puede ser un grupo de interés, el departamento de operaciones puede ser otro grupo de interés. Pueden haber también grupos de interés externos a la compañía eléctrica, como por ejemplo el ente regulador, o por ejemplo el usuario final también puede ser otro grupo de interés, ¿no? Posteriormente, ya en el año 2012, la Comisión Europea adoptó este método EPRI de Estados Unidos a la realidad europea en ese momento, añadiendo algunas variables como por ejemplo ya el impacto cualitativo. Es decir, habían ciertos beneficios que eran difíciles de cuantificar, pero sí eran importantes, entonces se tenía que poner, ¿no? Bajo este impacto cualitativo. Y también algunos análisis de sensibilidad. Pero la parte central se basa en este método EPRI, que es uno de los métodos que he tomado en cuenta, en la cual consiste primero en que tengo que
describir las tecnologías, definir cuáles son las tecnologías que he elegido para este proyecto piloto, en base a ese análisis comparativo previo que he hecho al comienzo, ¿no? Hace un momento que les acabo de mostrar, me da como resultado que la empresa ha decidido utilizar tal tecnología, por ejemplo. Luego tengo que mapear los vínculos entre cada activo y sus funcionalidades. Quiere decir de que si instalo un software de gestión, instalo tanta cantidad de medidores, instalo no solamente medidores, de repente otros equipos que forman parte de mi ecosistema eléctrico, todo eso tengo que mapearlos. ¿Por qué? Porque existen, como les comentaba, existen tecnologías de comunicación AMI que no solamente permiten controlar o gestionar medidores, sino también otro tipo de equipos, como alumbrado público, reconectadores, bancos de capacitores. Todo eso también tiene que ser mapeado. Y sus funcionalidades por cada activo que voy a implementar, ¿no? Luego de eso se tiene que hacer un mapeo de las funcionalidades de cada activo con sus beneficios. Perdón, de cada funcionalidad con sus beneficios. Es decir, si mi proyecto, haciendo un ejemplo, mi proyecto AMI tiene la funcionalidad de poder detectar cuando ocurre una interrupción en un cliente residencial de forma instantánea prácticamente, evitando que tenga que esperar la llamada telefónica para tomar acción, sino simplemente cuando ocurre una interrupción, se ve en el software y la empresa envía la cuadrilla directamente a ese punto y toma acción y restablece el servicio mucho más rápido. Esta sola funcionalidad va a generar 3 beneficios, por ejemplo. Uno es que al reducir las interrupciones, la empresa va a tener menos penalidades safety safety. Otro beneficio es que al reducir también las interrupciones, la empresa va a gastar menos en horas hombre, movilidad, transporte, en que la cuadrilla esté buscando la falla hasta encontrarla y restablecerla. Y otro beneficio es que si es que se reduce la interrupción, se reduce también el tiempo en la cual la empresa eléctrica ha dejado de vender energía. Por lo tanto, hay un ingreso adicional que la empresa mapea, que debe mapear por solamente esta funcionalidad, ¿no? Y así, por cada funcionalidad tengo que establecer los beneficios que esto trae como consecuencia. Luego establecer una línea base de tiempo, es decir, cuánto es mi punto, mi caso, mi cantidad de medidores inicial, mi cantidad de medidores finales, en cuánto tiempo voy a evaluar. Como les digo, la tendencia es que sea durante todo el tiempo de vida útil de la tecnología, puede ser 10, 12, 15 años. Y luego hay que monetizar esos beneficios. Este punto es importantísimo porque ya la empresa eléctrica, en vez de enviar la cuadrilla para hacer lecturas del consumo de energía eléctrica, lo va a hacer esto con un solo clic. Entonces ahí hay costos que se va a ahorrar. En vez de enviar cuadrillas para hacer el corte y reconexión, eso lo va a hacer también con un solo clic, ¿no? Y también son costos que se va a ahorrar la empresa eléctrica. Y eso debo cuantificarlos. Y luego debo hacer finalmente una comparación entre los costos de inversión, operación y los beneficios cuantificados durante todo este periodo de vida útil de 10 años, por ejemplo, y hacer mis análisis financieros, ¿no? Esto es en líneas generales lo que nos habla la metodología. También a MDM, a gestión de distribución, OMS, DMS. ¿Por qué? Porque esta metodología EPRI no solamente aplica para sistemas de medición inteligentes, sino también para diferentes tecnologías de Smart Grid en general. Y para cada activo hay diferentes funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, disminuir las pérdidas, mejorar las interrupciones, mejorar el nivel de servicio, etcétera, ¿no? Y por cada funcionalidad hay también beneficios, ¿no? Como le decía, reducción de costos de lectura, reducción de pérdidas no técnicas, reducción de los tiempos de interrupción, reducción de la energía no servida. Si es que, por ejemplo, una tecnología AMI me permite poder controlar luminarias LED o me permite controlar reclosers, también esto vendría a ser como un ahorro, ya que la empresa se va a evitar enviar personal a campo para hacer este restablecimiento o este control de recloser de forma manual, ya que ahora lo va a hacer con un solo clic también de forma remota.
Bien, entonces, ¿cómo calculo cada uno de estos beneficios? ¿No? Entonces, podemos dividirlo en dos. Primero, beneficios comerciales y beneficios operativos. ¿Por qué? Porque un grupo de interés interno puede ser el departamento comercial de una compañía eléctrica. Entonces, al implementar un proyecto de medición inteligente, la compañía ya, como les decía al comienzo, se va a ahorrar en lo que es lectura de medidores, ya que eso lo va a hacer con un solo clic. Entonces, ¿cómo puedo cuantificar este ahorro en lectura de medidores? La cantidad de medidores en mi proyecto piloto por el costo de lectura de cada medidor. O sea, lo que le cuesta a la compañía eléctrica, ya sea con personal propio o con personal tercero, ¿no? Luego está el otro beneficio, que es el ahorro en la realización de corte y reconexión. Quiere decir de que ahora, con un sistema AMI, la función de corte y reconexión lo voy a hacer también desde la computadora con un solo clic. Entonces, esto debería ser un ingreso para la compañía eléctrica, un ahorro. ¿Cómo se calcula? La cantidad de medidores en el proyecto piloto por el costo de corte y reconexión que incurre la compañía eléctrica de distribución al hacer cada acción. Esto tengo que colocar la cantidad, no la cantidad de medidores en el proyecto piloto, sino la cantidad que un usuario realiza en corte y reconexión por mes. Por ejemplo, estos datos son estadísticos, que la mayoría de empresas de distribución lo tiene, ¿no? ¿Cuántas veces al mes hace un corte y reconexiones? Eso se tiene que interpolar por la cantidad del proyecto piloto y multiplicarlo, como les digo, por el costo de corte y reconexión. Luego está la reducción de pérdidas no técnicas. Tienen esta funcionalidad de poder detectar o enviar una alerta cuando algún usuario manipula la tapa del medidor. Abre la tapa para querer hacer una manipulación y hacer ese robo de energía. Esto lo alerta automáticamente. Entonces, la empresa eléctrica va a poder determinar cuáles son los usuarios que están haciendo o que están intentando hacer esta manipulación. Por lo tanto, las pérdidas no técnicas, que están asociadas generalmente a robos, manipulaciones, van a verse disminuidas. ¿Y cómo calculo esta reducción de pérdidas no técnicas? Justamente, perdón. Prenden estas pérdidas no técnicas. Haciendo un ejemplo, si es que el consumo mensual de un usuario promedio es 100 kilowatts hora por mes, y las pérdidas son 10%, estamos hablando que las pérdidas van a ser 10 kilowatts hora. Y si de las pérdidas totales, la mitad son pérdidas no técnicas, por lo tanto las pérdidas no técnicas van a ser 5 kilowatts hora. Eso me debería ser una energía perdida que se va a ver, ya no va a ser afectada justamente por esta funcionalidad de los sistemas AMI. Se va a disminuir enormemente. Entonces, la cantidad de usuarios que tienen este tipo la cantidad de robos por la energía perdida más el costo de energía, se calcula cuánto sería como ahorro para la compañía eléctrica en relación a la reducción de pérdidas no técnicas. Luego está el ahorro en inspección de robo, manipulación de medidores. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías realizan campañas muestrales para poder determinar justamente cuáles son los usuarios que hacen manipulaciones o robos en el medidor. Estas campañas muestrales se van a ver reducidas drásticamente gracias a los sistemas de medición inteligente, porque esto va a ser detectado de forma remota. Entonces, ¿cómo sé cuánto me voy a ahorrar? Fácil, tengo que cuantificar cuánto se gasta la compañía eléctrica en estas campañas, ¿no? Y puedo calcular un costo de inspección por cada punto de medición, calcular horas hombre, transporte, movilidad, y multiplicado por la muestra de medidores que hace mensualmente la compañía eléctrica para determinar estos robos, ¿no? Por último, tengo los ahorros en lectura de totalizador para el balance de energía. Normalmente la compañía eléctrica terceriza las lecturas de los clientes residenciales. En algunos casos la lectura de los totalizadores lo hace también con personal tercero,
o en otros casos lo hace con personal propio. Eso es importante también cuantificarlo. Y ese costo de lectura, sea con personal propio o tercero, multiplicarlo por la cantidad de totalizadores de mi proyecto piloto de medición inteligente. Y con eso también voy a saber cuánto me ahorro en esas lecturas, que ya lo voy a hacer con un solo clic y no de forma manual en campo. Entonces todos estos beneficios se pueden cuantificar y están asociados a la gestión comercial. Luego vendrían a ser los beneficios para la gestión operativa. Quiere decir, de que un sistema de medición inteligente no solamente me va a dar beneficios al departamento comercial, sino también al departamento de operaciones. Como, por ejemplo, con esta funcionalidad que les decía de poder detectar de forma temprana cuando ocurre una interrupción de energía, mediante esta funcionalidad Last Gasp, o último suspiro, que también se le llama, en la cual cada vez que ocurre una interrupción, el medidor envía en ese momento una señal de datos, una señal de comunicación para que pueda ser mapeado en el software de gestión y ubicado dentro de un mapa georreferenciado cuál ha sido él o los medidores que han sido afectados por la interrupción de energía eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que se pueden cuantificar en relación a la gestión operativa? Por ejemplo, está el ahorro en penalidades, como le digo, en penalidades SAFE y SAIDI. ¿Cómo se calculan estos ahorros? Primero, para este mismo alcance del proyecto piloto, o sea, para este mismo alcance de medidores inteligentes que quiero implementar, calculo las penalidades sin AMI, o sea, de la forma tradicional. Puedo hacer, como por ejemplo, las penalidades totales de la compañía eléctrica e interpolarlo para esa cantidad del proyecto AMI, versus calcular las penalidades con AMI. ¿Y cómo se calculan las penalidades con AMI? Esta fórmula se encuentra en la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, y está en función del SAIDI justamente, ¿no? Entonces, si el SAIDI, o sea, si la duración de mi interrupción se va a reducir, por ejemplo, a un 50%, debido a que se va a detectar casi automáticamente cuando ocurre una interrupción, entonces estas penalidades con AMI también se van a ver reducidas, por lo tanto estas diferencias se van a ver cuantificadas, ¿no? Luego está el ingreso por reducción de la energía no servida, como le decía, ¿no? Si es que ocurre una interrupción de energía eléctrica, que ya ese tiempo de interrupción se reduce, entonces la empresa eléctrica va a vender más energía durante ese tiempo. ¿Y cómo calculo este ingreso de energía no servida? Multiplicando, por ejemplo, calculando cuál es el porcentaje de tiempo de horas ganadas con esta reducción de la interrupción, ¿no? Si, por ejemplo, el SAIDI, que es la duración promedio de cada, o sea, multiplicando el SAIFI, o sea, la frecuencia promedio anual, por el SAIDI, que es la duración promedio anual de cada punto de medición, tengo un tiempo total de interrupciones anuales, ¿no? Por todos mis suministros que han sido afectados por una interrupción. Entonces, teniendo este tiempo, puede ser proporcionalmente calculado en relación a todo el tiempo del año, y poder decir de que si es que mi SAIDI se disminuye en un 50%, eso implica que durante todo el año voy a vender de repente un 2 o 5% más de energía, debido a que a esta reducción del SAIDI en un 50%. Y esto lo tengo que calcular por el consumo de energía total y por el costo de energía, y con eso tengo ya mi ingreso por reducción de energía no servida. Luego tengo los beneficios de reducción de costos en búsqueda y diagnóstico de fallas. Como les comenté al comienzo, ¿no? Debido a que la empresa eléctrica va a saber en el software el momento y la ubicación de los medidores que han sido afectados por la interrupción, va a enviar la cuadrilla directamente hacia ese punto. Entonces se va a ahorrar muchas horas hombre, transporte, movilidad, combustible, en poder buscar y diagnosticar la falla. Entonces, eso se puede calcular. Esos ahorros se pueden calcular. ¿Cómo? Estableciendo cuánto se demora la compañía eléctrica en buscar una falla de forma promedio, en promedio, multiplicarlo por cuánto gasta en horas hombre, en transporte, y multiplicarlo por este factor de reducción de tiempo, o sea, cuánto tiempo va a
a bajar la interrupción con un sistema AMI. Puede ser un 50%, un 40%, pero se va a reducir drásticamente el tiempo de búsqueda y diagnóstico de fallas. Y todo ese costo finalmente multiplicarlo por el número de interrupciones que ocurren al año en una empresa eléctrica de distribución, ¿no? Para este alcance de medidores de mi proyecto piloto de medición inteligente. Luego tenemos los ahorros de reposición y reclosers o equipos de media tensión. ¿Por qué también esto vendría a ser un beneficio cuantificable? Como les dije al comienzo, existen tecnologías de comunicación AMI que no solamente permiten gestionar equipos de medición, sino también otros equipos que forman parte del ecosistema eléctrico, como por ejemplo recloser, banco de capacitores. Por ejemplo, esta tecnología de Power Line Communication de baja frecuencia, la que viaja por la media tensión y por la baja tensión, gracias a esto permite poder controlar reclosers. Entonces, también eso se debe cuantificar, ¿no? Entonces, en vez que cada vez que ocurra una apertura de recloser, luego se cierra nuevamente, sigue la falla, se abre, se cierra así, según cuántas veces esté programado, hasta que quede abierto de forma permanente este recloser, porque hay una falla permanente. Una vez que se restablece, se corrige esta falla, normalmente la empresa eléctrica envía una cuadrilla a campo para poder cerrar nuevamente este recloser. Esto ya no va a ser necesario porque lo va a poder hacer de forma remota, con un solo clic, utilizando esta misma plataforma de comunicación. Entonces, esos costos de ir hacia ese punto con personal, o sea, horas hombre, transporte, movilidad, puede ser cuantificado y multiplicarlo por la cantidad de disparos anuales que pueden haber en esta zona del proyecto piloto, y se pueden cuantificar los ahorros de este tipo, ahorros en costos de reposición de recloser. Y por último, otro beneficio cuantificable es la reducción de costos en inspección y reparación a transformadores de distribución. Como los proyectos de medición inteligente no solamente están enfocados a los clientes residenciales, también se puede hacer telemedición a los totalizadores. Entonces, ese totalizador que está conectado al secundario del transformador de distribución me puede enviar los señales de corriente, tensiones, de forma periódica, puede ser cada 15 minutos, a ese centro de control y mostrarme un perfil de carga. Entonces, en base a este perfil de carga, que vendría a ser el perfil de carga del transformador de distribución, puedo saber qué transformadores están sobrecargados o subcargados. Y con eso, establecer unos criterios de mantenimiento predictivo basado en la condición real de mi transformador de distribución y mejorar los problemas de fallas que pueden haber en mis transformadores. ¿Cómo cuantifico esto? Debo de mapear cuánto cuesta hacerle mantenimiento a un transformador de distribución por la cantidad de transformadores por la cantidad de transformadores que son parte de mi proyecto piloto, y por un factor de reducción, ¿no? Que como le digo puede ser estimado. Yo puedo decir de que con mi sistema AMI mi mantenimiento de mis transformadores se van a reducir en un 20%, en un 30%. Eso se puede colocar como dato de entrada y cuantificarlos. La idea, como les digo, es que ustedes, ingenieros, mapeen todos estos beneficios, tanto para la gestión comercial como para la gestión operativa, cuantificarlos en base a estas fórmulas que les comento y analizarlos durante todo el periodo de vida útil de la tecnología. Por ejemplo, la compañía Electrosureste en Cusco, ellos implementaron un proyecto de medición inteligente utilizando la tecnología de Power Line Communication en baja frecuencia, o sea, instalando un macroconcentrador en la subestación de potencia. En este caso fue la subestación Combapata. Con solamente ese macroconcentrador pueden comunicarse con todos los 20.000 medidores que pueden haber en esa subestación de potencia. Ellos inicialmente implementaron solo para los totalizadores, alrededor de 150 medidores trifásicos. Sin embargo, para poder tomar la decisión de ampliar este proyecto piloto a casi 5.000 medidores residenciales ya, hicieron un caso de negocio, un business case, para poder determinar cuáles serían los beneficios cuantificados si es que se masifican un sistema de medición inteligente en toda la subestación Combapata, por ejemplo, ¿no? Entonces, los criterios o los datos de entrada que se tomaron en cuenta para hacer este análisis son los que se muestran en esta imagen, ¿no?
por ejemplo, el consumo promedio mensual de esta zona, se colocó acá, el precio de energía para la tarifa de esa zona, cuánto les cuesta lecturar a cada cliente en esa zona, un promedio de 2 soles que les costaba. Si es que las lecturas fuera de ciclo eran con personal propio, con personal tercero también, porque aparte el personal, las lecturas normales lo hacían con personal tercero, a este costo de 2 soles, sin embargo, habían lecturas fuera de ciclo que se hacían por errores, y eso ya lo hacían con personal propio, entonces también tiene que ser cuantificado. ¿Qué porcentaje de usuarios morosos había? ¿No? Esto sirve para poder calcular cuántas veces se le tiene que hacer un corte o reconexión a los usuarios que están dentro de esa zona. Al mes, cuántos días se toman para hacer todos los cortes programados a los usuarios morosos, ¿no? Y eso sirve para poder cuantificar cuánto gastan en horas hombre, en transporte durante esos 7 días al mes, ¿no? Cómo hacían el tema de la inspección muestral, ¿no? De los medidores que han sido adulterados, ¿no? Al mes, del 100%, ¿qué porcentaje hacían estas inspecciones? Un 10% en este caso, ¿no? ¿Cuáles eran sus índices de calidad de energía? Índices de calidad de servicio, perdón. El CID anual, ¿cuánto era? 38 horas por año. El SAIFI también anual, 20 veces por año. ¿Cuáles eran las pérdidas totales en esa zona de Combapata? Alrededor de 11%, de las cuales las pérdidas técnicas eran 6% y las pérdidas no técnicas eran alrededor de 5%. Pues, ¿no? Luego, como cantidades, se consideraron las que se muestran acá a la derecha, en el cuadro en verde, un total de 107 totalizadores, 10 reclosers también, porque de hecho se utilizó este proyecto piloto para poder controlar reclosers. Estamos hablando de costos proyectados a futuro, ¿no? Y considerando también a futuro de que se va a instalar a 20.000 usuarios residenciales, ¿no? Que prácticamente es toda la zona de Combapata, todos los medidores que pertenecen a la subestación Combapata. Y se hizo ese análisis costo-beneficio considerando las mismas fórmulas que les he hablado hace un momento. Y se cuantificaron. Entonces, se mapearon cuáles son los ahorros en lectura de medidores, corte de conexión, pérdidas no técnicas, inspección de error por robo, ahorro en lectura de totalizadores, todos los ahorros para la gestión comercial. Y por cada año, ¿no? Acá viene a ser lo mismo, ¿por qué? Porque se mantuvo la cantidad de 20.000 medidores para todos los años, o sea, se mantuvo fijo en este análisis la cantidad de medidores. Y también los beneficios para la gestión operativa, manteniendo fijo la cantidad de 20.000 medidores durante todos los 10 años de evaluación de este proyecto. Ustedes, si gustan, pueden hacer ese mismo análisis haciendo un incremento paulatino, ¿no? Pueden empezar en, de repente, 5.000, 6.000, 7.000 y 20.000 llegar al final, ¿no? En este caso se hizo de esta manera. Sumando todos los beneficios, los ahorros por cada año, sale lo que está en la parte inferior, ¿no? Que cada año la empresa se ahorraba un promedio de más de $880.000 anuales, solamente teniendo un sistema de medición inteligente completo en la ciudad de Combapata. Entonces, estos ahorros se tienen que comparar con los costos de la tecnología. ¿Cuáles fueron los costos para este proyecto? Por ejemplo, la plataforma de comunicación, o sea, el concentrador que va en la subestación de potencia, tuvo un costo estimado de $180.000. La plataforma de gestión, el software en sitio, ¿no? Similar al costo que ha reconocido Sinermin, $200.000. Los 150 medidores totalizadores, con todos sus gabinetes, con todo, un promedio de $135.000. Los servicios que consisten en la capacitación, la configuración, la instalación, todo el sistema, las pruebas SAT, $123.000. Y considerando una proyección de $140 por medidor monofásico en esa época, por 20.000, son $2.800.000. Que todo el proyecto suma $3.400.000 por ahí, ¿no? Aproximadamente. Ese vendría a ser el costo de inversión del proyecto. Y se consideró un costo promedio de operación y mantenimiento anual de $10.000, que prácticamente es un porcentaje, ¿no? Del software de gestión. Si en este caso es $200.000 el software, el costo de operación y mantenimiento es un 5%, son algo de $10.000 anuales, ¿no? Entonces se coloca en esta tabla, en este cuadro, en el año 1, la inversión total del proyecto, que es un proyecto, en caso de Combapata, ¿no?
y el año 2, 3, 4 y así sucesivamente, considerando los costos de operación y mantenimiento a partir del año 2 hasta el año 10. Versus los ingresos o los ahorros del proyecto de medición inteligente. Que como recuerdan, hace un momento les dije que eran algo de 880.000 por año, también estos se colocaron acá. Entonces se comparó la inversión versus los ahorros. Y me da un resultado similar a este, ¿no? Se tiene que, considerando una tasa de descuento del 12%, los flujos totales por año son los que se muestran en este cuadro, ¿no? Considerando esa tasa de descuento del 12%, el BAN se hace positivo entrando al año quinto. O sea, el tiempo de recuperación de la inversión es 4 años. Haciendo otro análisis, por ejemplo, el TIR calculado para este periodo de 10 años fue 31%, según este cálculo, ¿no? Que es considerando el TIR para estos BAN que se muestran desde el año 1 hasta el año 10. Y gráficamente se puede ver en estas imágenes, ¿no? El costo de inversión inicial y los ahorros por cada año. Calculándolo esto en el BAN, se hace positivo a partir del quinto año. Entonces, como les comento, ingenieros, un proyecto de medición inteligente es muy rentable si se cuantifican todos los beneficios que se obtienen con estos sistemas. Ahora, acá no estoy considerando el cargo adicional que está en la tarifa por implementar proyectos de medición inteligente. Muchas compañías nos dicen de que quieren poner como límite en los proyectos de licitaciones públicas, como límite lo que Ocinermin les ha reconocido. Pero acá demostramos de que incluso sin reconocer, o sea, sin cero reconocimiento, con los simples ahorros que obtiene, se logra recuperar la inversión. Si a esta ecuación metemos los cargos adicionales, que en ese momento no se hicieran porque estamos hablando del año 2017, estos tiempos de recuperación de inversión pueden verse reducidos a 3 o incluso 2 años también, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta esto al momento de elegir o hacer un análisis costo-beneficio para un proyecto de medición inteligente. Bueno, entonces con estos análisis, ingenieros, ya sea a nivel comparativo, a nivel de costo-beneficio, es que culmino esta presentación. Como conclusiones, podría decir que siempre estos análisis, independientemente de los precios, que como les comento, pueden variar según cada tecnología, de repente los precios que he mostrado acá pueden verse ajustados de alguna manera u otra, pero es importante mantener los criterios que he explicado, ¿no? Se tiene que hacer un análisis siempre a largo plazo, durante todo el periodo de vida útil de la tecnología, que puede ser 10, 15 años, no solamente evaluar durante el proyecto piloto que dura un par de años, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente los costos desde el tercer año hasta el año 10, 15 van a ser asumidos por la compañía eléctrica. Y esto tiene que mapearse al momento de hacer una evaluación. Luego, otra conclusión vendría a ser incorporar los costos de operación y mantenimiento. Esto quiere decir de que es importante cuantificar o saber si es que yo voy a implementar mayores equipos de comunicación dentro de mi red eléctrica de comunicación, dentro de mi red eléctrica AMI, voy a implementar más equipos. A cada uno de estos equipos voy a hacerle mantenimiento. Como les comentaba al comienzo, así sea ir a hacer una limpieza, hay hora sombra, hay personal, y todo eso se tiene que cuantificar. Y son costos que finalmente lo va a asumir la compañía eléctrica en adelante. Otro criterio es aprovechar al máximo la plataforma de comunicación que ustedes decidan implementar, ¿no? Como en este caso de Cusco, ellos utilizan también esta plataforma de comunicación AMI para poder controlar reclosers. Entonces, esto va a permitir optimizar los costos. Existen tecnologías AMI que pueden también gestionar alumbrado público, pueden gestionar indicadores de fallas, incluso hasta reconectadores, bancos de capacitores, una serie de equipos que forman parte de este ecosistema eléctrico utilizando la misma plataforma de comunicación, ¿no? Entonces, en vez de que ustedes implementen una plataforma de comunicación para AMI
y luego quieran hacer telegestión de luminarias, implementen otra plataforma de comunicación, mejor es optimizar con con un solo medio para ambas funcionalidades, ¿no? Otra conclusión de esta presentación es que siempre es importante establecer una metodología para el análisis costo-beneficio, ¿no? Ustedes deben de, como les dije, en este caso me basé en el estándar EPRI, hay diferentes estándares, SGIM, hay diferentes metodologías, pero lo importante es seguir los principios básicos, ¿no? Que es a cada funcionalidad establecerle un beneficio y a cada beneficio cuantificarlo y compararlo con los costos de inversión. Y por último, quisiera decir de que no existe una tecnología ideal o una sola tecnología para cada empresa de distribución. De hecho, la tendencia a nivel mundial es segmentar sus zonas de concesión, ¿no? Ustedes en el mercado van a encontrar diferentes tecnologías de proyectos AMI, pero ustedes dentro de sus proyectos piloto de medición inteligente, con que elijan 2 o 3 máximo, es más que suficiente, pero elijan las 2 o 3 mejores, ¿no? No solamente por un punto de vista económico, de CAPEX, de inversión, sino, como les digo, desde un punto de vista de análisis de inversión y de operación y mantenimiento también, ¿no? Y segmenten en función a cada realidad. Van a ver de repente ciertas zonas de concesión de ustedes que tengan pueblos muy concentrados, pequeños de repente, con cantidades máximas de 500, 1000 o 2000 pobladores como máximo. Para esta realidad encajará alguna tecnología en particular. Para zonas más urbanas, masivas, concentradas, entrará otra tecnología en particular, ¿no? Existen zonas también que son muy rurales, en las cuales no existe cobertura celular, está muy accidentada la zona, hay muchas montañas, ríos, donde instalar de repente un sistema de radiofrecuencia, sea largo alcance o corto alcance, va a ser muy complicado. Entonces, de repente utilizar la infraestructura eléctrica de media y baja tensión sería una solución ideal para ese tipo de zonas rurales, ¿no? En fin, bueno, ingenieros, quisiera agradecerles. Con estas conclusiones termino esta presentación y quedo abierto a las consultas que puedan existir, ¿no? Buenas noches, gracias al ingeniero por su participación. Bueno, acá se tiene algunas preguntas, las mismas que se las voy a hacer a usted, ingeniero. ¿Conforme? Vamos a ver. El ingeniero Tadeo del Águila pregunta: ¿cómo se beneficia el usuario con estas nuevas tecnologías? Aparentemente solo sirve para disminuir los costos operativos de las operadoras. Ok. Mire, por ejemplo, esta pregunta es bastante interesante porque, por ejemplo, la metodología EPRI determina cómo calcular el análisis de los beneficios cuantitativos y cualitativos en función a cada grupo de interés. Entonces, también un grupo de interés viene a ser el usuario final. El hecho de que la compañía eléctrica pueda detectar de manera automática, casi automática, cuando ocurre una interrupción de energía, y enviar la cuadrilla a restablecer el servicio de manera rápida, aparte de que se ahorra en horas hombre, personal o que vende más energía, igual también es un beneficio indirecto para el usuario final, ya que se va a restablecer el servicio de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, esto también, o sea, cada beneficio propio se puede trasladar en un beneficio hacia el usuario final. Existen también, por ejemplo, algunos desarrollos o aplicaciones que la información que ya no es lecturada una vez al mes, como era antes, sino va a ser ahora cada 15 minutos, esa información se va a recopilar, se va a almacenar en el sistema comercial y se podría enviar al usuario final. ¿Para qué? Para que cada uno
no, para que cada usuario, así como todos nosotros, no deba esperar solamente hasta fin de mes para ver su consumo, sino prácticamente tener un análisis de su consumo diario, o incluso cada hora, y poder de esta manera planificarse mejor durante todo el periodo del mes, ¿no? Eso también es otro beneficio que se puede trasladar hacia el usuario final. Y así, hay diferentes aplicaciones, hay desarrollos de interfaces web, aplicaciones de WhatsApp, para que el usuario final se le pueda informar de una manera más rápida cuando se va a restablecer el servicio, cuando va a haber un corte programado, diferentes aplicaciones que se pueden lograr con los sistemas de medición inteligente. Entonces, sí, de repente muchos beneficios están asociados a la empresa distribuidora, pero gran parte de ellos también son beneficiosos para el usuario final. Gracias, ingeniero. Después hay la pregunta del ingeniero Freddy Quijaite, que pregunta, en el ejemplo, ¿por qué no utilizó como plataforma de comunicaciones GPRS? Ya. En las tecnologías que comenté al comienzo, de PLC Carrier o de... voy a retroceder un poquito para explicar mejor. Las tecnologías de comunicación que expliqué al comienzo, que son de PLC Carrier o de radiofrecuencia de corto alcance, por ejemplo, estas de acá, reciben la señal de los medidores de radiofrecuencia en forma inalámbrica y la envían al centro de control por otro medio de comunicación, que justamente, como está acá mencionado, utiliza la señal celular. Ahora, dentro de la señal celular, también esta ha evolucionado con el paso del tiempo. Inicialmente era GPRS, después apareció 3G, 4G, e incluso ahora está de moda, ¿no?, el tema de 5G. Entonces, GPRS es un tipo de comunicación celular. Ya es de hecho un poco antigua, ahora son 3G o 4G, pero sea GPRS, 3G o 4G, el principio es el mismo, ¿no? Que se utiliza comunicación celular en este aspecto y hay que pagar datos mensuales también por el uso de ellos. Ahora la mayoría de proyectos piloto de medición inteligente que usan la señal celular como medio de comunicación utilizan en su mayor parte comunicación 4G ya no tanto GPRS. Gracias. Viene la pregunta nuevamente del ingeniero Quijaite. La comunicación PLC debe pasar por redes de baja tensión y media tensión. ¿Necesita filtros? ¿Puede indicar qué clase de filtros, cómo se instalan y afecta la calidad de comunicación en el PLC? Ok. Según la información que me han comentado algunas empresas distribuidoras que han implementado proyectos piloto utilizando ese tipo de comunicación de PLC, requieren instalar algunos filtros. Ahora, estoy hablando del tipo de PLC Carrier, no el PLC que atraviesa la red de media tensión o baja tensión. ¿Por qué? Porque, como expliqué hace un momento, el PLC Carrier, que es este tipo, utiliza una onda portadora a alta frecuencia para transportar la señal digitalizada por la red de baja tensión. Entonces, esta onda portadora a alta frecuencia se ve afectado por los cambios de impedancia que pueden haber en mi topología de mi red de baja tensión. Por lo tanto, en algunos casos se hace necesario instalar filtros para poder tener una mejor performance de la plataforma de comunicación. De hecho, he visto también en Europa que existen negocios o tecnologías adicionales, como por ejemplo software de gestión de filtros para proyectos AMI PLC, ¿no? O sea, eso también demuestra que sí es necesario en algunos casos. Ahora, ¿qué tipos de filtros exactamente? No podría dar la información porque creo que esto ya es muy técnico y de repente lo podría brindar información el propio fabricante de esa tecnología, ¿no? Pero eso sí he escuchado de que se hace necesario algunos filtros para el caso de PLC de Carrier, ¿no? En el caso del PLC
del otro tipo, el PLC que atraviesa la red de baja tensión y media tensión, es el PLC a baja frecuencia, debido a que la señal de datos viaja por la señal de tensión a la frecuencia fundamental y regresa por la señal de corriente a la frecuencia fundamental también. O sea, cada vez que la tensión cruza por cero, inyecta el bit de comunicación, la señal atraviesa el transformador de distribución y por lo tanto no se ve afectado debido a que viaja a baja frecuencia, no se ve afectado por los cambios de impedancia. Y esta señal de bits que inyectan a la tensión cada vez que cruza por cero tampoco genera ningún tipo de armónicos en la red, ¿no? De hecho, hay estándares IEEE y ISS que tienen esa tecnología, que cumplen esa tecnología, ese tipo de PLC, en la cual indica que los límites, que los armónicos generados son mínimos o prácticamente despreciables, ¿no? Eso es lo que podría decirles en relación a esta consulta. Otra pregunta, ingeniero, del ingeniero José Donaire. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre medición inteligente y telemedición? Ok. Son dos conceptos similares, podría decir, sino que telemedición es un poco más antiguo. Habla de, se hacía telemedición cuando se habla no solamente de medidores, sino también diferentes equipos eléctricos que tienen parámetros eléctricos se pueden telemedir, ¿no? Cuando ya hablamos de medición inteligente, se habla más acerca de una infraestructura AMI, Advanced Mature Infrastructure, que son más que todo proyectos masivos, ¿no? Proyectos que abarcan sistemas residenciales de grandes cantidades de cientos de miles, ¿no? Generalmente se conoce un proyecto de telemedición, por ejemplo, el querer hacer la telemedida de clientes mayores, que por ejemplo pueden ser 500, 600 medidores para clientes mayores ubicados en ciertas zonas dispersas. Eso podría ser un proyecto de telemedición. En cambio, si ya quiero entrar a tallar a la medición residencial masiva, donde son 50.000 medidores, 100.000 medidores, ya se requiere una plataforma de comunicación diferente, una plataforma de comunicación que soporte esta gran cantidad de datos. Y a eso ya se lo podría llamar un término de medición inteligente, ¿no? O un proyecto de medición inteligente como tal. Bueno, otra pregunta, ya unas 2, 3 preguntas más, ingeniero, porque creo que ahí la sala está permitida hasta las 8. Dice el ingeniero Marco Pacheco, para medidor de facturación, la norma acepta RF, PLC y celular. Sí, en el caso de lo que es la norma eléctrica, entiendo que se refiere a la norma, a las NMP, ¿no? Las normas eléctricas peruanas. Esta normativa se enfoca más que todo en la parte eléctrica, ¿no? No tanto en la parte de comunicación. De hecho, la entidad que verifica esto, que es INACAL, determina en base a las normas técnicas peruanas, según la clase del medidor, puede ser clase 1, clase 02, cuáles son los protocolos de pruebas que debe cumplirse, y todos están asociados a a parámetros eléctricos, ¿no? Cómo varía la precisión de la energía cuando varía la tensión de inyección, cómo varía la precisión de energía cuando varía la corriente, cuáles son los tiempos de arranque de encendido del medidor, una serie de pruebas, como les digo, que en base a eso te otorga una homologación. Esta normativa te otorga una homologación que se tramita con INACAL para que el medidor en facturación, como lo menciona, pueda ser utilizado. Sin embargo, lo que se homologa es el modelo eléctrico del medidor, independientemente de la tecnología de comunicación que elijan. Entonces, si una empresa eléctrica homologa, por ejemplo, si un proveedor homologa un modelo de medidor, la compañía eléctrica puede utilizarlo, este modelo de medidor, ya que está homologado por INACAL, y puede utilizarlo con comunicación celular, por ejemplo, puede utilizar el mismo modelo que está homologado con comunicación de radiofrecuencia,
o con comunicación de PLC, ¿no? O sea, lo que se homologa es el modelo eléctrico, es el modelo del medidor, más no el medio de comunicación. Esto es hasta el momento. De repente en el futuro la norma cambie, pero hasta el momento esto es lo que se tiene, pues, ¿no? Otra pregunta, ingeniero. Oscar Echevarría. ¿Los medidores pueden registrar la calidad de energía entregada al usuario final? Por ejemplo, el voltaje del medidor de suministro de los usuarios. Esta información sirve a la empresa para programar las mejoras de las redes y subestaciones, además de evitar compensaciones por mala calidad de energía. Ok, esta pregunta también es bastante interesante porque permite darnos cuenta de que un sistema de medición inteligente no solamente permite hacer lecturas, o sea, no solamente permite determinar el consumo eléctrico de forma remota, también puede obtener beneficios asociados a la calidad de energía. Así como monitoreas de forma remota el consumo de energía activa, reactiva, también puedo monitorear cada 15 minutos, por ejemplo, el parámetro de la tensión. Esto puedo almacenarlo, mostrarlo en el software de gestión y también determinar mediante alertas que preconfiguradas, obviamente, cuántas veces al día, por ejemplo, la tensión supera ciertos umbrales. Entonces, yo puedo decir que este sistema AMI me envía una alerta cuando el voltaje supere un 5% de su tensión nominal, o esté por debajo del 5% de su tensión nominal. Y esto lo pongo en una lista. En base a ello, la empresa puede determinar cuáles son los circuitos o las redes que han sido afectados por una mala calidad de energía, ¿no? Entonces, no solamente un sistema de AMI permite poder, como les digo, tener información para la gestión comercial, sino también para la gestión de la calidad de energía, también para la gestión del mantenimiento, ¿no? Existe, así como puedo tener el consumo de la energía mensual o diaria, puedo también tener el consumo de la potencia cada 15 minutos, generar un perfil de carga, y como le dije durante mi presentación, puedo determinar qué circuitos están sobrecargados o subcargados, ¿no? Entonces, en base a ello, puedo de repente establecer unos criterios de mantenimiento para ir y hacerles pruebas, mantenimiento, cambios a aquellos circuitos que la gran parte del día están más sobrecargados que otros, ¿no? Entonces, de esa manera puedo mejorar también el área de mi gestión de mantenimiento con los sistemas de medición inteligente, ¿no? Entonces existen diferentes funcionalidades que se le puede dar a los sistemas de medición inteligente en función a cada grupo de interés que pueda tener una compañía eléctrica de distribución. Bueno, otra pregunta del ingeniero Oscar Echevarría. Por favor, explique cuál es la tecnología de comunicación para llevar la información de localidades alejadas de una concesión, ubicadas a cientos de kilómetros de la sede de procesamiento de información. Ok. Para estas zonas que están muy alejadas, ¿no? En las cuales de repente no existe cobertura celular, es importante tener en cuenta de que a veces las compañías de telecomunicaciones en sus mapas de cobertura muestran que tienen prácticamente cobertura en casi el 90% del país, pero esto es voz, no es datos. Y para poder utilizar la señal celular como medio de comunicación en un sistema AMI necesito datos. Entonces esto es bastante difícil de conseguir, sobre todo en zonas muy rurales, ¿no? Para eso, y otro problema es que en zonas también muy rurales, la topografía de mi red, el terreno, es bastante accidentado, como para poder instalar antenas, ¿no? Porque hay montañas, hay ríos, de repente puedo instalar una antena, pero la cobertura no va a ser tan buena porque no es tan plana la zona, ¿no? Entonces, lo que para este tipo de zonas, yo lo que recomendaría es utilizar la propia red eléctrica como medio de comunicación y una red eléctrica que no utilice la señal celular como medio, como una parte de su arquitectura.
Por ejemplo, esta que estoy mostrando en este momento, como les dije durante mi presentación, instalo un macroconcentrador en la subestación de potencia. La señal viaja por la media tensión, atraviesa el transformador de distribución y llega al medidor residencial. Entonces, no interesa de que este medidor residencial se encuentre a 100, 150 kilómetros de distancia desde la subestación, porque con que haya suministro eléctrico, va a haber comunicación, ¿no? No interesa de que las redes eléctricas vayan por montañas, ríos, lagos. Con que llegue energía, hay comunicación, ¿no? Entonces creo que esa sería una manera óptima de poder aprovechar la infraestructura eléctrica para estas zonas que están muy alejadas, ¿no? Muy rurales, como se dice. Bueno, ingeniero, hay varias preguntas, no varias, muchas preguntas sobre el tema. Esto amerita, ¿no?, que el curso ha sido interesante. A los asistentes, bueno, le agradecemos por las preguntas. Se le va a hacer llegar las respuestas a su correo electrónico. Y algo importante, como se nota que hay interés y bueno, y como usted lo ha mencionado, ingeniero Santos, este es un tema nuevo que salió el 2015 con los decretos legislativos, con la 1221, la 1207 y la 1208. Bueno, esto tiene para rato y solamente comentarles que el capítulo de eléctrica tiene programado para el mes de septiembre 2 cursos sobre el mismo tema, parecidos. Uno se llama tipos de sistemas de medición inteligente de energía eléctrica y otro tema referido al Smart Grid, aplicadas al subsector de electricidad. Todos esos temas también tienen mucha relación a la exposición de hoy día. Bueno, y solamente agradecer al ingeniero Santos por su, bueno, excelente exposición, realmente es interesante el tema, y a los asistentes de igual manera, agradecerle por las excelentes preguntas. Yo he leído, hay muchas más preguntas, pero lastimosamente el tiempo ya se nos va, y bueno, solamente tenemos que responder en forma por el correo. Y solamente a nombre de la directiva agradecerle. Y algo muy importante, que siempre lo decimos al culminar un conversatorio o un curso, es que los certificados que acrediten ustedes, ¿no?, de haber pertenecido, de haber asistido al curso, toda esa recaudación va a ir hacia los ingenieros vulnerables a causa de la pandemia. Entonces es importante, ¿no?, a los asistentes, ¿no?, que se certifiquen, porque eso es como una colaboración a los ingenieros colegiados, a nuestros colegas que han sido, ¿no?, vulnerados por esta pandemia. No más que decir, a nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica, agradecerle a usted, ingeniero Santos, por su excelente posición, y a los asistentes, y no más que decirle gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias y hasta luego. Muchas gracias a usted, más bien, ingeniero, por la invitación. Gracias a todos también, y cualquier consulta que tengan, de repente no hubo tiempo para poder atender todas, pueden inscribirnos a estos correos o también agregarnos al LinkedIn, que periódicamente hacemos charlas o webinars sobre diferentes temas asociados a tecnologías para el sector eléctrico. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero verlos nuevamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.